Entonces, continuamos ahora con el tema, ¿no? Es el poblamiento de los Andes, dice. Estamos con la fecha viernes 21 de mayo del 2021. Con el tema del poblamiento de los Andes, dice, la teoría del poblamiento andino. Dice, los estudiantes han demostrado que el poblamiento del Perú se inició hace 10.000 años. Dice, los primeros peruanos fabricaban utensilios y poseían técnicas de caza y recolección de plantas, pero su procedencia inicial era incierta. Las principales explicaciones del origen del hombre andino son, acá tenemos tres teorías. La primera teoría dice, la teoría de la procedencia mesoamericana, escrita por Max Uhle, dice en el año de 1856 hasta el año de 1944. ¿Qué nos indica? El hombre andino vino, dice, de poblaciones migrantes de Mesoamérica que introdujeron elementos culturales. En la teoría autoctonista del origen amazónico, quien fue por Julio Cetello, dice en el año de 1880 hasta 1947, dice, el origen del hombre andino estuvo en Chavín de Huántal, cultura que para Tello tenía un origen selvático. Y en la teoría autoctonista de la costa, por Rafael Larco Hoyle, en el año de 1901 a 1966. El origen del hombre andino no estuvo en la selva ni en Chavín de Huántal, sino en la cultura Cupisnique, en Lambayeque, dicen. Aquí hay algo importante y se toma nota. Al comenzar el poblamiento de los Andes, el clima y el paisaje eran diferentes. Las temperaturas eran mucho más bajas que las actuales, lo cual permitió el crecimiento de los glaciares que captaron más agua y disminuyeron el nivel de las aguas del mar. Continuamos. Las etapas del poblamiento andino. Antes de la aparición de la primera sociedad compleja, Chavín, 1000 años antes de Cristo, los arqueólogos distinguen las siguientes etapas del poblamiento andino. Tenemos cazadores, recolectores en el periodo arcaico, los horticultores, pastores y pescadores en el precerámico, primeras aldeas o templos, formativo inicial. Los horizontes, periodos en que la población vivió relacionada por un poder central, indicarían un predominio serrano, por ejemplo, Chavín, Huari e Incas. Y por último tenemos, dice, los intermedios, tiempos de regionalización o diversificación cultural, indicarían un auge costeño. Los reinos de Nazca, Mochica y Chimú son los ejemplos clásicos. Acá hay un dato histórico que nos indica que en la década de 1960, en el complejo de Piquimachay, en Ayacucho, se encontraron, dice, instrumentos de piedra atribuidos al habitante más antiguo del Perú. Estudios posteriores consideraron que lo encontrado no era suficiente para afirmar la existencia del hombre peruano en esos años. Aquí, los primeros habitantes, dice, del Perú. Al iniciar, dice, el poblamiento de los Andes, el hombre peruano vivía en cuevas y abrigos rocosos donde pintó escenas de la cacería. Allí permanecía mucho o poco tiempo dependiendo del clima y la cantidad de alimentos que pudiera conseguir a través de la pesca, la caza y la recolección. Entre los primeros pobladores del Perú destacan, aquí tenemos a Pacaycasa, en Ayacucho. Se hallaron los instrumentos de piedra más antiguos. Sería el primer habitante conocido en el Perú. Los chivateros, que vienen en Lima, se encontraron restos de 50 talleres líticos, trabajos en piedra. Los guitarreros, en Ancash, se encontraron las primeras evidencias de agricultura incipiente. Y en Chilca, que también es en Lima, se encontraron evidencias de camotes, payares y calabazas. Era una aldea de horticultores.
Y por último, en la Uricocha, que viene a ser en Huánuco, eran cazadores y recolectores. En esta cueva se hallaron herramientas de piedra y pinturas en las paredes de la cueva. Se encontraron los restos humanos más antiguos de los Andes, 12.800 y 11.000 años antes de Cristo. Si ustedes observan la imagen, dice que aquí que los primeros habitantes del Perú trabajaron de la piedra y elaboraron puntas que emplearon en la casa. Dice, mención especial, dice, merece el hombre de Paiján, la libertad. En esta zona, o sea, en Paiján, dice, el hombre de Paiján, dice, en esa zona se encontraron los restos humanos más antiguos del Perú, que datan de una antigüedad de 8.000 años antes de Cristo, y talleres al aire libre para trabajar la piedra. El hombre de Paiján elaboró puntas de proyectil que sugieren la caza de grandes animales, pero al parecer con el transcurrir del tiempo y la variación del clima, este hombre debió optar por la pesca. A partir del año 5000 a.C., el mar fue su mayor fuente de recursos. El poblamiento de los Andes dice que los primeros habitantes se instalaron en los Andes en el año 13.000 a.C. aproximadamente. Los hicieron en grupos nómades, es decir, grupos que se trasladaban de un lugar a otro y sobrevivían de la recolección, la caza y la pesca. El ambiente en esa época era muy distinto al actual. Sin embargo, ofrecía todas las condiciones para el asentamiento de estos primeros pobladores. Aquí tenemos aquí un glosario que nos indica que la palabra incipiente y horticultor, ¿qué significa incipiente? Que se encuentra en etapa de inicio. Y horticultor dice persona que se dedica al cultivo de hortalizas, es decir, de verduras, legumbres, guisantes, entre otros. Y ten en cuenta que el habitante de la costa se alimentaba de peces y mariscos que proveían el mar peruano, pero también se alimentaba de la caza de aves, lagartijas y caracoles. Y ya está. Bueno, aquí vamos a continuar para poder, dice aquí, pinta los recuadros que contengan las ideas adecuadas sobre la llegada de los primeros habitantes de los Andes. Entonces, aquí, primero, a la cueva de Guitarrero y se habían llegado en el año 2800 años antes de Cristo. Este enunciado, ¿no es cierto? Aquí, este enunciado es correcto, esta idea es correcta según lo que estábamos leyendo. Vamos a pintar. Si es correcto, pintamos. Si no, no pintamos. Pero en este caso sí te voy a decir que sí, este enunciado que nos indica de los primeros habitantes, aquí sí es correcto. Así que todos, por favor, van a pintar este cuadro. Ya está. Después, ¿qué nos indica? Dice. En la siguiente dice, en las cuevas se han encontrado, dice, restos de herramientas muy bien trabajadas por el hombre. Se encontraron restos de herramientas muy bien trabajadas. Aquí nos indica que han sido bien trabajadas las herramientas. Se encontraron en las cuevas herramientas, así como vemos nosotros en la actualidad. Así son bien trabajadas las herramientas, o eran herramientas pues hechas de huesos, de piedra. Entonces no corresponde. Entonces, no vamos a pintar esta de aquí, no. Ya vamos a pintar, vamos a ver el siguiente, dice. En Chivateros, dice Lima, que se encuentra en Lima, dice, los restos datan de hace 10.000 años antes de Cristo. Ya, acá sí te voy a indicar que sí es, ya, acá sí es. ¿Ya? Aquí sí nos indica pues que se llama los chivateros sí se encontraron pues sus restos 10.000 años antes de Cristo. En la siguiente, debajo dice, se sabe con exactitud, o sea, quiere decir que es exacto, dice, que la época en que los primeros habitantes llegaron a los Andes, o sea que vinieron especialmente, o sea, a la sierra peruana, llegaron con ese, bien claro, dice, con exactitud, quiere decir que ha sido un hecho probable, que decía prácticamente algo exacto. Llegaron a los Andes
No nos indica, ¿no? No nos indica en sí en cuál, porque nos indica pues, prácticamente varios anuncios, ¿no? Enunciados que están pues en diferentes partes, pero no nos indica que especialmente llegaron a los Andes con exactitud, como nos dicen, no, no es así. Este enunciado no es correcto. En las cuevas de la Uricocha, dice, se han encontrado restos desde hace 11.000 años antes de Cristo, en las cuevas de la Uricocha. Sí, en la cueva de la Uricocha sí había restos, ya, que se han encontrado, ya, en ese año. Ya, así que vamos a pintar ahí. Y aquí tenemos, dice que en ninguna cueva se han encontrado más restos que los humanos, o sea que en ninguna cueva no se han encontrado nada. No, pues ahí no es correcto, ¿no es cierto? Ese enunciado ya no es correcto. Entonces ya tenemos aquí prácticamente 3 enunciados que vienen a ser lo correcto. Ya está. ¿Terminaron ustedes? ¿Pintaron ahí ustedes? Ah, estoy ¿Ya está? pintando. Ah, ya está pintando ya. Cuando termine me pasan la voz para poder Miss, esto es mucho pasar la también. siguiente. Que en toda la vida no es mucho, todo es, si es que no les dejo, por decir, ¿cómo se llama? Para que ustedes tengan conocimiento acerca del poblamiento de los Andes, para que ustedes sepan acerca de cómo es que Miss, cada igual, habitante, ¿no? Entonces no van a poder saber, ¿no es cierto? Si yo Miss, no les igual dejo, lo tenemos que acabar. claro, sí, Porque claro, porque para si que no, pongas el cuadro verde, Miss, de sí, pero ayer si es del que Miami. si no les dejo es que no van a poder saber. También, esto es un conocimiento para que ustedes tengan conocimiento, pues que en sí, ¿no? En el Perú pues se encontraron varios restos y en diferentes lugares. Si no, no tuvieran conocimiento y no van a saber pues prácticamente todo lo referente pues a nuestro antiguo Perú. Entonces para todos es por igual. Ya está, Listo, Miss, terminado ya ahí. Ya terminó. Entonces continuamos con la siguiente. Aquí dice, vamos a observar la imagen. Acá tenemos la imagen, dice, y escribe las principales características de los primeros pobladores andinos. Primero tenemos en la alimentación, ¿no? ¿Qué cosa es lo que obtenían ellos en la alimentación? Ya, aquí los voy a mostrar. Ellos prácticamente obtenían alimentos de la caza, recolección y pesca, ¿no es cierto? Porque ya de una otra manera pues empezaban pues a practicar lo que era la caza, ¿no? La caza de los animales, ¿ya? También recolectaban lo que eran pues los alimentos, que vienen a ser pues las frutas, las verduras, ¿no? Recolectaban. Y también pues la pesca, como nos indica, ¿no es cierto? La pesca también. Ya está. Ya prácticamente ellos de una otra manera pues ya sabían, como se dice, para poderse subsistir, entonces obtenían justamente este tipo de alimentos a través de la caza, a través de la recolección y a través de la pesca. Ahora vamos a ir a los costumbres. ¿Qué nos indica? ¿Qué costumbres tuvieron ellos, no es cierto, para poder continuar, como se dice? Vamos a ver aquí, dice, vivieron en cuevas donde pintaban escenas de la vida cotidiana, utilizaban el fuego. Claro, ellos prácticamente, ¿no? Como ya estábamos mirando justamente los videos, pues ellos empezaron justamente así, ¿no? Vivieron en cuevas, eran nómades, vamos a indicar. Y para que ellos puedan de una otra manera, ¿no? Resaltar lo que hacían cada día, ¿no? Cada día, entonces ellos comenzaban a prácticamente a utilizar justamente diferentes pues, instrumentos para poder ir en las cuevas que ustedes han visto pues en los videos, ¿no? Habían pues, prácticamente diferentes diseños, figuras, ¿no? De lo que ellos prácticamente hacían, como se dice, ¿no? Y también pues practicaban lo que era pues el fuego, pues ya habían descubierto lo que era el fuego, pues para poder, como se dice, tratar de cocinar sus alimentos, ¿no es cierto? Entonces ya tenían pues ya mira cómo es que poco a poco ese conocimiento. Y vamos a ver en el caso de las herramientas, qué herramientas utilizaban, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron esos tipos de herramientas? ¿Cómo eran esos tipos de herramientas? Entonces, aquí dice, utilizaron puntas de lanza en forma de hojas hechos de piedra. Entonces, ellos para que ellos puedan cazar a algunos animales,
de recolectar y también pescar, entonces ya prácticamente ellos han utilizado herramientas en las cuales pues encontraron piedras, ¿no es cierto?, de las cuales hicieron pues que tengan pues esa forma, como dicen, de forma de hojas, ¿no?, para que puedan pues tener y pues de una otra manera con eso protegerse y también que con eso pues buscar su alimento. Y ya está. Ahí tenemos prácticamente acerca de algunas características que viene a ser de la alimentación, de las costumbres y de las herramientas. Y ya está. Para hacer la número 3 dice, indaga, dice, y escribe brevemente, dice, los artefactos que los antropólogos, ¿no?, encontraron, dice, en Guitardero. Entonces, ¿qué artefactos han utilizado? Y ojo que ustedes conocen, nosotros que tenemos en casa, cada uno de ustedes, ¿no?, qué tipo de artefactos hay. Entonces, ¿qué tipo de artefactos habrán encontrado justamente en ese, ¿no?, en ese lugar, en Guitardero? Entonces, vamos a ver aquí. ¿Qué nos indica? Dice que en las cuevas se encontraban, dice, instrumentos líticos, como chancadores, ¿ya?, martillo de piedra, raspadores, una punta lanceolada y un pequeño bifacial, artefactos de madera y hueso, astas, cordeles, tejidos de fibras vegetales. Todo esto es lo que se han encontrado en Quitadero, pero como nos pide acá artefactos mismos, ¿no? He buscado la información y no hay algo exacto que nos indique qué artefactos han sido, solamente nos indica que han sido artefactos de madera, pero ¿a qué tipo? ¿Cómo es? No nos indica justamente eso, no solamente nos dice que sí han encontrado, ¿no?, que eran de madera y hueso, ¿no?, pero sí dentro de Guitardero sí han encontrado los diferentes instrumentos que han sido chancadores, ¿no es cierto?, martillos de piedra, raspadores, una punta lanceolada y un pequeño bifacial. También han encontrado astas, cordeles, tejido de fibras vegetales. Entonces, mira, todo eso es lo que se llegó a encontrar en Guitardero. Ahí me pasan la voz, si han terminado hasta ahí. No, todavía no. Ya, me pasan la voz, ya, muy bien. Y ya está. Se cortó mi internet. Ya, no te preocupes, Amanda, menos mal que has ingresado otra vez. Estás bien, muy bien, no te preocupes. Va bien, copia para que no te atrase ahorita. Menos mal que has ingresado. A veces así es la señal, así que no te preocupes. Tener paciencia y fe nada más y, bueno, continuar más que nada, continuar. Después de ahí sigue la tarea. Ah, después sigue la tarea, ya, muy bien. Entonces hasta aquí prácticamente terminamos con lo que corresponde una parte Ya, de la Miss. historia. Mis estoy en cotidiana. Ya. Ah, ya, estás donde en la parte de costumbres. Ya, avanza nomás, no te preocupes, avanza. Mis estoy en cómo. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, ¿en qué parte? Ah, estás en la número 3. Ya, muy bien. En la número 3 estás. Ya estoy en utilizaron. Ya.
diapositiva, la última, la número 10, nos habla acerca de qué es el mapa conceptual. El mapa conceptual presenta conceptos mediante líneas y enlaces, además que tiene una estructura jerárquica. Todo importante. Vemos esta diapositiva y luego pasamos a la parte de la escuela. Cambio. Diapositiva número 3, la diapositiva 5, de acá. Luego copiamos la diapositiva 6, pero no solamente el mapa conceptual y el concepto del mapa conceptual. Finalmente copiamos los pasos. ¿Cuáles son los pasos? Esto, porque no es necesario que lo copien, ¿no? Finalmente el concepto. Y yo estoy en cómo. Ya estás avanzando. Ajá, muy bien. Yo estoy en forma. Forma. ¿Dónde está esa forma? Ah, estás en herramientas todavía. Avanza nomás, avanza. Yo estoy en las... Avanza, Guillermo, no esté, cada rato no esté diciendo así, avanza, más bien, avanza. Cuando ya termines todo, ahí sí ya me dice ya que has terminado. Y yo voy a terminar ya sin astas. Ya, muy bien, ya se terminar. Mis estoy en madera y pues. Ah, ya, sí, ya te para terminar también. Muy bien. Dame eso. No tienes que saltar. No te salían ahí. Yo terminé. ¿Ya terminaste? Sí. Sí, Miss. Ya está, muy bien. Entonces, si ya has terminado muy No, bien, me falta. ¿te falta? Ya termina. Sí. Así, ya voy a. Esto no tienes que saltar. Ya. Ya Miss, no terminé. ¿Terminaste? Ya. Muy bien, Sebastián, si has Ya terminado. me falta poco. Termina. Ponte la fila. Ponte la fila. Quien tenga su audio prendido, apáguenlo. No sé quién es, creo que es Miel. Miss es miel. Sí, Miel, apaga tu audio, please. Miss, Hola, Shandy, ¿terminaste? no tengo hoja, pues, ¿puede volver a las otras diapositivas? ¿Cómo es eso? ¿No? Espérate un ratito, Shandy, un momento, ¿ya? Que terminen sus compañeros, un momento. Miss, ya terminé. Ya terminó. Miss, Muy bien. pero eso yo lo imprimí ayer los dos. Ya. Y Mi eso sí, mamá se acabo había de confundido poner y esta clase pensó que era para ayer y se confundió, era para hoy día. Ah, ya. Pero ya te has adelantado, pues no hay problema. Ya, al menos ya tienes listo, como se dice.
¿Alguien terminen los demás? Yo terminé. Ya está, muy bien. Génesis, ¿terminaste? No, Miss. Te falta, ya, termina. Yo ya terminé. No sé cómo, pero Génesis, yo estaba atrás de Génesis porque Génesis dijo que estaba en cómo y yo estaba antes que Génesis y ya terminé. What? Avanzaste más rápido. Miss, Muy ya bien. terminé. Ya está, muy bien. ¿Quién es? ¿Renato? ¿Me pareció su voz de Renato? Creo que sí. José Marcelo. Ah, José Marcelo era. No, es Renato. Es Renato. Nada. Renato. Yo no Ah, he ya, dicho muy bien, nada. Renato. Es Renato. Muy Sí, es bien, Renato. que ya ibas Voto avanzado, porque es ya está bien. Renato. Renato expulse. Avanza. En vez de estar conversando, Ya, avanza. ya acabé. Ya Gracias. está, muy bien. ¿Qué más falta? ¿Nada más? ¿Ya terminaron todos hasta ahí? Para pasar a la siguiente, ¿sí? Mira, la siguiente ya la tarea. ¿Sí? Sí, Por eso Miss, es justamente. Renato. Sí, ya está. A ver, entonces, como ya han terminado prácticamente todos, entonces pasamos. Estoy por códeles. Ya, Cordeles. Ya. Yo ya acabé. Termina rápido José Marcelo. Yo terminé. Ya Guillermo. terminó. Muy bien, Guillermo. ¿Ya está? ¿Terminaste? José Marcelo, ¿terminaste? Sí, mis 20, Ya ya está, muy terminé. bien, ya terminaste. Entonces ya terminaron todos los demás. Por favor, ese comentarios, please. Ya, entonces como ya han terminado, vamos a finalizar pues prácticamente que viene a ser con la tarea, la cual ustedes tienen que realizar, ¿no es cierto? Acá tenemos uno y la segunda tarea y también aquí nos van a escribir. Dime, ¿alguien le falta? Yo Ya. Entonces voy a terminar No, con esto, Miss, yo ¿ya? había confundido. El orden estaba mal logrado. Yo pensé que eran más, pero no, solo eran de esos dos. Ya está, muy bien. ¿Puede Entonces, volver a la diapositiva número 1? un ratito, ¿cómo te llamas? Ya, con esto finalizamos prácticamente a lo que corresponde al poblamiento de los Andes. ¿Te falta algo de los poblamientos de los Andes? ¿Nadie? No creo, ¿no? Todos han terminado hasta ahí, ¿no es cierto? Porque con esto prácticamente ya hemos terminado. Ya Miss, estamos. dice Yamir que le falta.